Este es un nuevo episodio de Disrupt Everything Web Series, el episodio número 18, y seguimos con los superhábitos de alto rendimiento. En esta ocasión, los mantras. ¿Qué es un mantra? Un mantra para mí es una herramienta de pensamiento, una herramienta de interiorización, una herramienta de enfoque, una herramienta de precisión y concentración, que llevada rigurosamente potencia y estimula la dimensión espiritual, intelectual y emocional de las 4 dimensiones que componen el alto rendimiento. Yo tengo una serie de mantras que cada mañana repito para que me sirvan como una especie de guía que poder aplicar durante todo el día. Es como encender el motor del coche y tener la emisora que más te apetece escuchar o que más necesitas escuchar y que más va a marcar el ritmo de tu día. Pues bien, esos son los mantras. En mi caso, empecé con un mantra. Como describo en el proceso que encontraréis abajo en la descripción, primero hay que empezar. Bueno, hay que identificar cuáles son tus mantras. ¿Y cómo identificas tus mantras? Bueno, al final los mantras son creencias que forman parte de tu filosofía, de tu estilo de vida, de tu forma de comportarte, actuar, de ver el mundo. Entonces, muchos pueden venir de fábrica, solo que no lo has logrado conceptualizar o que no lo has logrado expresar. Otros puedes aprenderlos en un libro, en una de las notas o una de las citas célebres de tu icono favorito, en una conferencia, con un amigo, en un libro, en un proyecto, saliendo de tu propia boca. Empezar siempre con un mantra, intentar interiorizarlo, porque no es repetir algo y quiero volar, no. Tienes que tener una serie o sea, tienes que creerlo y tiene que ser algo natural, no puede ser algo forzado, por mucho que repitas, voy a ser disciplinado 1.000.000 de veces al día, no tienes por qué llegar a serlo, sino algo que realmente te dé ese empuje para lograr ser disciplinado, por ejemplo. En mi caso, estos son mis mantras. Bueno, y voy a contarte el proceso también. El proceso forma parte de mi gran mañana. Mi gran mañana es una serie de superhábitos y de hacks o mejoras, como lo llamo en ultraproductividad, que componen la mañana que siempre querría vivir y la mañana que marca el resto de mi día. Y cuando acabo de esa gran mañana siempre voy ganando 5-0. De la gran mañana es algo que hablaré próximamente en nuestros episodios de Disrupt Everything Web Series. Bueno, dentro de uno de los componentes de la gran mañana, tal y cual es el ejercicio de respiración de Iceman, que podéis encontrar en los vídeos anteriores, el superhábito de sonreír con propósito, el superhábito de la carga de pre y probióticos. Los mantras, también es uno de esos hacks o superhábitos que componen esa gran mañana, como decía. Cuando despierto, hago una serie de pautas y luego, casi cuando despierto, una de las primeras cosas que hago es recitar esos mantras. En ocasiones para mí, o en ocasiones los verbalizo y los exteriorizo. Uno de ellos, el primero es: no quiero nada, lo tengo todo. Pero no porque lo quiera aprender, sino porque es algo que me he dado cuenta que tengo. No quiero nada, no necesito nada. Hoy en día tengo todo lo que quiero. Y esto no quiere decir que sea riquezas, montañas de pasta, no. Tengo lo que nunca hubiera imaginado que podría tener. Soy dueño de mi tiempo, vivo la vida que quiero, tengo la familia que nunca hubiera deseado tener, los mejores amigos del mundo, pues como tú. Solo que tú o yo
lo apreciamos, o yo. Entonces lo aprecio tanto que me doy por satisfecho, que lo que tenía que hacer, lo que tenía que conseguir a día de hoy, con 35 años, ya lo he hecho. Entonces me repito, antes empezaba repitiéndome, que esto es una de las cosas que evoluciona con los mantras, que como entre 20 y 30 veces el mantra, y ahora lo repito una sola vez. Despierto y digo, no quiero nada, lo tengo todo. Y respiro hondo. Respiro hondo y cuando me apetece continúo con el siguiente mantra. El siguiente mantra, mi mantra, es quiero vivir despierto cada día de mi vida. Ese es otro de mis mantras. ¿Por qué? Porque no quiero dejar escapar ni un solo instante que pase por mi día, ni por mi vida. Que ese mantra me lleva a quiero vivir despierto cada día de mi vida, quiero vivir despierto el máximo posible y no quiero dejar escapar ni un solo instante que pase por mi día. Ese es mi segundo, que contiene otros dos mantras. Puedes llamarlo mantra, puedes llamarlo guía u objetivo que me marque en el día, puedes llamarlo filosofía, estilo de vida, como quieras. El tercer mantra lo tomé de Marco Aurelio y es llévate lo que quieras, dame lo que quieras. Me pareció tan potente, me pareció tan estoico que me encantó. Este es el más reciente de todos, es dame lo que quieras y llévate lo que quieras. El siguiente mantra, el cuarto, diríamos ya, si no contamos el de vivir despierto, que hay dos más, es para mí también muy especial, porque tiene que ver con mi forma de ser, y es no dejar escapar ni un segundo, ¿no? Es el mantra que me repito yo a mí mismo, es fluir, sea lo que tiene que venir, voy a fluir. Y me relaja, me tranquiliza y sé que cualquier cosa que tenga que venir, vendrá. Que respiro otra vez profundo y sigo con el siguiente mantra, que es estoicismo puro, es el pilar de la filosofía estoica, y tiene que ver con lo voy a explicar tal y como lo recito, lo recito, y es: no puedo controlar cómo la gente actúa, piensa, habla, escribe, reacciona, actúa. Creo que ya lo había dicho. Bueno, pero sí puedo controlar cómo reacciono a todo ello. Y seguidamente no puedo controlar aquello que está fuera de mi alcance, no me pertenece, no depende de mí y no está dentro de mí. Pero sí puedo controlar aquello que está a mi alcance, está en mi zona, depende de mí y está dentro de mí. Puedo controlar cómo reacciono, puedo controlar cómo actúo y puedo controlar cómo pienso. ¿Por qué? Porque uno de los más grandes defectos con el cual ya he aprendido a convivir y a aceptar, y gracias también a la filosofía estoica a dominar, valga la redundancia, es el control. Dominando el control es una persona muy controladora. Pero me he dado cuenta de que, y esto ha sido una de las mayores causas de sufrimiento que he vivido durante muchos años, porque a día de hoy soy self-made, o sea, hecho a mí mismo. Todo lo que he conseguido, estas manos. Entonces te das cuenta que si realmente insistes puedes cambiar absolutamente todo. No. Hay cosas que por mucho que insistas no las puedes cambiar. El día que te das cuenta de eso,
Tu vida no se hace mediocre, no, mejora incrementalmente. Me di cuenta de ello y se acabó las pocas fricciones que tenía conmigo mismo y sobre todo ese sufrimiento por querer cambiar lo incambiable. Querer cambiar personas, querer controlar situaciones, querer controlar personas, querer controlar eventos que no dependían de mí, querer controlar datos futuros, querer datos pasados, y solo me concentré en aquello que puedo cambiar. Y el resto lo dejé marchar. Y cuando sucede algo, como cuando perdí la oportunidad profesional más grande de este año, bueno, que ya no lo ha sido, que esa es la historia. En ese momento era la oportunidad profesional más grande del año. Yo estaba en Tasmania, en Australia, y en otro tiempo me hubiera barrido, me hubiera jodido durante una semana o dos. Me duró 20 minutos hasta que me di cuenta de, no depende de mí. Cuando me pasa algo, bueno, es que alguien llega tarde, bueno, tenía que pasar. Es difícil decir, bueno, sí, claro, cuando te pasa a ti, no, lo aplico solo cuando me pasa a mí. Y la verdad que este mantra me ha dado muchísimo. No es un mantra, al final es porque de nada sirve si lo recitas y luego no lo practicas. En cambio, este día de hoy está siendo para mí, uno de los más potentes. Entonces, no quiero nada, lo tengo todo. Vivir despierto y bailar con el momento, fluir. Dame lo que quieras y llévate lo que quieras. Y estoicismo puro. No puedes controlar aquello que no puedes controlar. Y yo creo que lo tengo todo, pero a ver si tengo una chuleta por aquí del sistema de algo rendimiento. ¡Ah! Y uno más. Que lo aprendí gracias a el retiro de meditación Vipassana. Ecuanimidad es pureza. Nada es excepcional, ni nada es una catástrofe. Todo tiene una línea recta. La gente puede pensar, pues te haces imperturbable a las emociones. No, pero no les das tanta importancia si no vienen desde tu interior, ¿no? Y ese ha sido otro de mis mantras, porque la verdad que me relaja y estaba... y ya está. Darme cuenta de todo, vivir despierto, etc. Está bien. Esos son mis mantras. Esas son las cosas que me repito cada mañana cuando me levanto. Y no puedo estar más contento. ¿Habrá más mantras? Supongo que iré cambiando, modificando a medida que vas creciendo. Nada es fijo. Como decía Chris Brogan en la entrevista que tuve con él y que pronto publicaré en Disrupt Everything Podcast Series, la rutina es el enemigo. Me flipó. Así que estos son mis mantras. ¿Y tus mantras? Si los tienes, te animo a compartirlos aquí en la descripción del vídeo. Y si no los tienes, busca aquello que te llene por dentro y que quieras que sirva de guía para tu día y a por ello. Nos vemos.